Buenas tardes, mi nombre es Mary Castañeda, soy estudiante de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El día de hoy vamos a hablar de la descripción archivística, la cual es la representación de una unidad documental y de sus partes, la cual se compone después de haber sido recopilada, cotejada y analizada la organización de la información documental. El conjunto de reglas generales para la descripción archivística tiene un único fin y es garantizar, o un único no, como principales objetivos o principales fines, tiene garantizar la elaboración de descriptores coherentes, pertinentes y claros, facilitar la recuperación de la información, compartir los datos autorizados por la entidad y hacer posible la integración de descriptores procedentes de distintos sistemas unificados de información. El marco normativo de la descripción archivística se desprende de la ISAT-G. Esa es la General International Standard Archival Description, que significa Norma Internacional General de Descripción Archivística. Esta norma es la guía para la elaboración de descriptores archivísticos y su finalidad es la identificación y explicación del contexto y el contenido de los documentos del archivo. O sea, tiene como finalidad explicar el contenido de los documentos de un archivo. Esa es la finalidad. Cada regla de esta norma consta de 4 datos. El nombre del elemento de descripción que se regula en el momento la norma. El objetivo por el cual se incluye el elemento de la descripción. La regla o reglas generales aplicables a ese elemento. Y los ejemplos que sirvan para ilustrar la aplicación de las reglas. El inventario documental. El inventario documental es un instrumento de recuperación de información que nos permite describir de manera clara y precisa las series o asuntos documentales de un fondo documental. Los elementos a tener en cuenta para los inventarios documentales son la entidad remitente, que es el área o la entidad de donde vienen los documentos, entidad productora, que es el área o la entidad que hace el documento, que produce o le da vida al documento. La unidad administrativa, que ya viene o sale del organigrama de la compañía o de las unidades. La oficina productora, que es ya en sí la parte administrativa de donde se genera el documento. Un objeto, que es el porqué de ese documento. La numeración de la hoja, obviamente sabemos que cada hoja debe tener una numeración. Registro de entrada, que es un código que se le da a los documentos cuando ingresan al inventario. El número de orden, que es el número que se va en consecutivo dando a cada ingreso de documento. El código correspondiente del documento. El nombre de la serie, la subserie, el asunto, las fechas extremas, que bien sabemos que las fechas extremas son pues la fecha inicial y la fecha final de este documento. La unidad de conservación, o sea, en qué tenemos registrado o conservado el documento, en papel, o un CD, o un registro magnético, en la carpeta. Número de folios,
que como sabemos siempre los documentos o los archivos deben foliarse, cada hoja debe llevar su número para que no se vayan a perder los documentos, para tener un consecutivo de la documentación. Entonces los números de folios también deben ir ahí como elemento importante. El soporte, entonces en qué soporte se encuentran los documentos. La frecuencia de la consulta, que nos va a indicar, como su nombre lo indica, con qué frecuencia se están utilizando esos documentos o se hace el requerimiento de esa información. Notas, que es, de pronto si hay algo importante por anotar, por dejar en entredicho, por dejar como ese subrayado de algo importante, elaborado porque debe ir quien elaboró el inventario, entregado por quien lo entrega y quien lo recibe. Vamos a hablar de los BANTER. Los BANTER son los bancos terminológicos y estos son registros de conceptos o términos que tienen como fin, es una herramienta que tiene como fin facilitar la comprensión de términos ligados a la actividad de una empresa como tal. Ellos cuentan con o tienen que regirse por una normatividad que es la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos, la Ley 1712 del 2014, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Esta ley es la que definió y estableció que todo el mundo tiene derecho a conocer cierta información y a que se le dé información de ciertos casos, de ciertas eventualidades u ocurrencias. Este banco terminológico se utiliza, pues, como su nombre lo indica claramente, para tener claros los términos en los que se está trabajando en cada entidad. O sea, no todo el mundo tiene el conocimiento de los términos técnicos, de las palabras técnicas, y partiendo de la ley de transparencia, todos tenemos derecho a conocer el cómo, el por qué y el de dónde de la información. Entonces la finalidad de estos bancos de términos es que la gente pueda o las personas puedan tener acceso a esta terminología y saber de qué les están hablando en cualquier proceso, en cualquier documento que estén consultando, que estén trabajando, que tener derecho, es como el glosario de un libro. No se entiende una palabra, pero se va a ese banco terminológico para entender y poder comprender de qué estamos hablando o de qué estamos estudiando. Esto es lo más importante el por qué o como el quehacer de este banco de términos. Es la herramienta para poder facilitar al usuario, la persona que esté consultando, al mismo trabajador que muy seguramente no sabe todos los términos de una empresa. Entonces es el derecho que se tiene y para eso se maneja el BANTER. Vamos también a hablar de la tabla de control de accesos, que es un instrumento con la identificación de accesos y del régimen de restricciones. Tiene restricciones, aplicaciones a los documentos. Entonces, como su nombre lo indica, es el instrumento para la identificación de las condiciones de acceso y restricción que aplican en un documento. Entonces, estas tablas de acceso que indican, la finalidad de ellas es indicar qué documento tiene un nivel de privacidad
¿Por qué es ese nivel de privacidad? ¿Qué puede consultarse de ese documento? ¿Qué puede ser público de ese documento? Porque pueden haber partes donde claramente no se puede conocer la información. Esto viene también muy ligado a la ley de transparencia, pero también a la ley de privacidad. Yo tengo derecho a que mi historia clínica sea privada y sea solo para mí. No tengo por qué entregársela ni mostrársela a nadie, porque es que es mi derecho a que mi información quede guardada. Entonces esa es la finalidad de la tabla de control de accesos. Tienen unos objetivos que es facilitar la aplicación de los principios de transparencia y acceso a la información, como ya lo indicábamos ahorita, establecer los derechos de propiedad intelectual, comercial, industrial y confidencialidad, y mantener protegidos los niveles de acceso y de utilización y divulgación de la información, porque como estábamos hablando ahorita, se tiene que conocer cada documento, cuál es el proceso que tiene de privacidad, cómo se puede, qué parte del documento se puede conocer, qué información del archivo se puede dar a conocer o qué no. Como hemos visto partiendo de la ley que hablábamos de que tenemos el derecho a conocer de la información, hay muchos documentos del gobierno a los cuales nosotros tenemos acceso, acuerdos, actas de reuniones, del Congreso, de muchísimas partes y muchísimas cosas. Pero hay otros que nosotros no tenemos por qué tener acceso a ellos, porque tienen un nivel de complejidad y tienen unos datos pues que van a acarrear un inconveniente con un sinnúmero de situaciones si se dan a conocer públicamente. Hay datos y hay documentos que por seguridad, por muchísimos casos extremos no se pueden dar a conocer. Las normativas que tienen que ver con este espacio del que hablamos está en el artículo número 6 de la ley 1712 del 2014, el cual nos habla de los niveles de confidencialidad de la información. Entonces es la normativa, es la ley que nos habla de que no todo se puede conocer y que si bien es cierto la información debe ser de acceso público y transparencia, hay cosas que por seguridad no podemos darlas a conocer. El artículo 77 de la ley 1474 del 2011, que nos habla de los derechos a los secretos comerciales, industriales y profesionales, que sigue siendo exactamente lo mismo. Yo estoy en mi obligación de dar a conocer a ciertas entidades que tienen la competencia de revisarme, de monitorearme, de conocer la actividad y el porqué de mi empresa, pero no tengo por qué dársela a conocer a todo el mundo, no tiene por qué ser público. Secretos comerciales pueden ser, yo no estoy obligada, ninguna empresa está obligada, por ejemplo privada, a dar a conocer al público en general sus ingresos económicos, pero hay algunas entidades del Estado a las que sí está obligada a dárselas a conocer, pues porque se tienen que conocer de dónde vienen los dineros, cómo salen, para dónde salen y todas estas normas que pues, se deben seguir dependiendo de la empresa y dependiendo del tema del cual se esté hablando. ¿Para qué se manejan y se trabajan las tablas de control de acceso? Precisamente para poder lograr manejar en los archivos y en las empresas un estándar del manejo de la información y del acceso a la información,
para poder definir y tener claro a qué información se puede acceder y tener claro los niveles de confidencialidad de cada documento, de cada información, de cada archivo. Pues por lo que hemos hablado, no todos son públicos, no todos pueden ser privados, no todos son confidenciales, pero no todos son de acceso al público. Esto es a grandes rasgos lo que tiene que ver con las tablas de control de acceso, el BANTEC y la descripción archivística. Muchísimas gracias.